Buen día. Buen día, jóvenes. Empezamos la clase. Buenos días, ingeniero. Bien, habíamos visto ya la primera ley de Kirchhoff, la ley de corrientes. Entonces, hoy nos ocuparemos de la ley de voltajes. Al igual que la ley de corrientes, esta es una ley que nace de un principio de conservación, el de conservación de la energía. El principio de conservación, como seguramente recuerdan, expresa que en un sistema cerrado se conserva la energía, vale decir, no se genera energía ni se destruye, simplemente la energía se transforma, se cambia de una forma a otra. En el caso de los circuitos eléctricos, nos vamos a referir a, en lugar de un sistema cerrado, a una trayectoria cerrada, que también se conoce como malla. Entonces, una trayectoria es un camino que nos lleva desde un punto, desde un nodo, hasta el mismo nodo, sin pasar dos veces por un mismo nodo. Entonces voy a dibujar una trayectoria cualquiera. Los elementos pueden ser resistencias, pueden ser fuentes de voltaje, de corriente, pueden ser otros dispositivos. La ley es amplia en ese sentido, no habla de componentes en sí. Entonces tengo una trayectoria cerrada. Fíjense que si empiezo en este nodo y me muevo en sentido horario, puedo volver al mismo nodo sin pasar dos veces por un mismo nodo. Bien, entonces efectivamente se trata de una trayectoria cerrada. Ahora, lo que dice la ley de Kirchhoff es que en una trayectoria cerrada, la suma de voltajes es cero, refiriéndose al voltaje como elemento a sumar. Pero recordemos que voltaje es trabajo o energía por unidad de carga. Entonces, al sumar voltajes, estamos sumando energía, ¿cierto? Y por lo tanto, esta debe conservarse. Entonces, si asignamos a cada elemento de la trayectoria un voltaje, por ejemplo, a este primer elemento, a este círculo,
voy a decir que está sometido a un voltaje V1 con esa polaridad. El segundo elemento, V2, la polaridad es así. En este cuadrado, V3. Y por último, V4. Bien. Entonces, la ley de Kirchhoff dice que la suma de voltajes, habiendo seguido para esta suma una trayectoria cerrada, debe ser cero. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la suma de voltajes en la trayectoria esta en particular? Vamos a elegir un punto de partida, un nodo cualquiera, y una trayectoria. Puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, si por ejemplo yo elijo este nodo X y me muevo en sentido horario, lo que voy a anotar en cada uno de los voltajes es el primer signo que encuentro, la polaridad del primer signo. Entonces, para V1, positivo, ¿cierto? Enseguida está V2 y el primer signo que encuentro es negativo. Luego V3 también negativo. ¿Sí? ¿Estamos bien? V1 positivo. V2 negativo. Negativo también V3. Y finalmente positivo V4. Con eso llegué al punto de partida. Entonces, esta suma debe ser cero. Noten que no hay ninguna diferencia si cambio de punto de partida e inclusive si cambio el sentido en el que me desplazo. Si en lugar de tomar el punto X como punto de partida, se me ocurre tomar este Z y moverme en el sentido antihorario, lo primero que anotaría es menos V1. Enseguida menos V4. Luego más V3. Y por último más V2. ¿Sí? Con eso llegué al punto Z. Entonces la suma debe ser cero, ¿sí? Fíjense que es la misma ecuación anterior, nada más que está en otro orden y multiplicada por menos 1. ¿Sí? Se han cambiado todos los signos. V1 que era positivo aquí, aparece negativo en la otra ecuación. V2 era negativo en la primera, aparece positivo en la segunda. Lo mismo con V3 y V4. ¿Sí? Entonces, es la misma ecuación. Se cambió el orden de los sumandos y además el signo. ¿Bien? Entonces, esta ley de Kirchhoff, junto con la ley de corrientes y la ley de Ohm, son la base y fundamento para el análisis de circuitos. Entonces, a esto nada más tenemos que añadirle algunas técnicas para la aplicación de esas leyes que nos permitan
el análisis de un circuito. Okay. Ahora, una consecuencia de estas leyes y de la ley de Ohm, que es bastante útil para algunos casos de análisis, nos acorta un poco el cálculo, son los llamados divisores de voltaje y de corriente. Pongamos divisor de voltaje primero. No vamos tan lejos. Ok. ¿A qué se refiere este tema de divisor de voltaje? Resulta que si tenemos dos resistencias en serie, llamémoslas R1 y R2, y estas están sometidas a un voltaje proveniente de alguna fuente. Voy a representar así. ¿Cierto? Tengo un circuito cerrado, por lo tanto, además en el circuito hay una fuente de energía. Hay condición para circulación de corriente. Entonces va a circular corriente, ¿cierto? Por este circuito. Como la trayectoria es única, no hay otra vía para la corriente, esta debe circular en la misma magnitud, en la misma intensidad, tanto por R1, R2 como por la fuente BS, ¿sí? Hay una sola trayectoria y por lo tanto la corriente es única. Lo que significa, en términos ya de la ley de Ohm, que en cada una de estas resistencias se va a producir una caída de tensión, es decir, se va a producir un voltaje. Cada voltaje se obtiene del producto de la resistencia y la intensidad de corriente. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Entonces, si tenemos para el circuito una corriente I que es única, en cada una de las resistencias se va a producir un voltaje, una diferencia de potencial de sub 1, de sub 2. ¿Cierto? Aquí de lo que se trata es de determinar en qué proporción voy a distribuir esos voltajes, es decir, cuánto de BS va a ser B1 y cuánto de BS va a ser B2. Porque fíjense que la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma de los tres voltajes debe ser 0, ¿no? Si parto, por ejemplo, de este nodo y me muevo en el sentido horario, la ley de Kirchhoff de voltajes dice que B1 más B2 menos BS es igual a 0, ¿cierto? O
Puedo escribir esto mismo como B1 más B2 igual a BS. Entonces significa que el voltaje BS se ha dividido en dos voltajes. Una parte le toca a la resistencia R1 y otra a la resistencia R2. Pero por el tema de conservación o aplicación de la ley de Kirchhoff, la suma de esos dos voltajes, de esas dos fracciones, hace el voltaje BS. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ahora, por otro lado, yo sé que las dos resistencias, al estar en serie, pueden ser sustituidas por su resistencia equivalente, ¿sí? Entonces tengo una resistencia equivalente que es, como están en serie, ahí está con rojo, están en serie, entonces es R1 más R2, ¿sí? Ahora, la ley de Ohm dice que el voltaje y la corriente son proporcionales. Entonces, la corriente debería ser voltaje PS dividido entre resistencia, que en este caso es la equivalente. ¿Sí? Si reemplazo R1 y R2 por una sola resistencia, que es la equivalente, entonces tengo que esa resistencia equivalente está sometida al voltaje BS. Y por lo tanto, la corriente I es BS sobre R equivalente. O sea, BS sobre R1 más R2. Bien. Ahora que ya conozco la corriente, esto es ley de Ohm, ¿no? Aquí voy a aplicar nuevamente la ley de Ohm, pero esta vez a cada una de las resistencias para obtener B1 y B2. Entonces, B1 debería ser R1 por I. Si cambio I por BS sobre R1 más R2, que es lo último que escribí de ella, tendría R1 BS 1 más R2, ¿cierto? Esa expresión la puedo poner de otra forma. Entonces, aquí se evidencia que B1 es una fracción de BS, ¿sí? Porque R1 y R2 son positivas, resistencia no puede existir negativa. Por lo tanto, esta fracción R1 sobre R1 más R2 es menor que 1, ¿sí? El denominador es más grande que el numerador. Por lo tanto, la fracción es menor que 1. Entonces, B1 es una parte, una fracción, un pedazo de BS. Lo mismo puedo hacer para obtener B2, ¿sí?
Para B2, digo B2 es igual a R2 por la misma corriente, ¿sí? Porque el circuito es serie. Entonces, R2 por I. Y si cambio I por S sobre R1 más R2, obtengo una expresión similar para B2. ¿Cierto? Estas dos expresiones son las que se conocen como divisores de voltaje, ¿no? Porque nos permiten determinar la fracción, la parte de BS que le toca a cada resistencia. Y de esto podemos ver que esas fracciones, esas partes que le toca a cada una de ellas, es directamente proporcional al valor de la resistencia, es decir, que el voltaje en cada resistencia va a ser mayor cuanto mayor sea la resistencia, ¿sí? Porque en el caso de B1, tengo en el numerador R1 y lo propio en B2. Entonces, si R1 es más grande que R2, la fracción que le toca a B1, esta de acá, va a ser más grande que la otra, ¿sí? Tienen el mismo denominador, pero el numerador es quien determina cuál de las dos es más grande. Hagamos un ejemplo para aclarar el panorama. Entonces, solamente quiero calcular el valor de BO en ese circuito. Tengo un circuito serie, ¿cierto? Tiene una fuente de voltaje, 12 voltios y dos resistencias de 50 y 30 ohms. BO es el voltaje que se produce en la resistencia RB. Entonces, lo que me dice la fórmula esa que hemos encontrado para el divisor de voltaje es que BO es igual a la resistencia, que en este caso es RB, dividida entre la suma de las dos,
por el voltaje de la fuente. Bien, entonces en números, esto es 30 más 50 por 2. ¿Cierto? ¿Cuánto será eso? ¿4.5? Muy bien. Sí, ingeniero. 4.5 voltios, ¿sí? Entonces, de los 12 voltios de la fuente, 4.5 le toca a la resistencia de 30. Obviamente, lo complemento será lo que cae en la de 50, ¿no? Lo que falta para completar 12, que son 7.5, ¿sí? O podríamos calcularlo también. Llamar BA y será 50 sobre 30 más 50 por 12. ¿Sí? Y eso es 7.5. Entonces vean que la suma de los dos voltajes parciales de las dos fracciones me da 2, ¿no? Bien. Ahora, del mismo modo que existe un divisor de voltajes para circuitos serie, también se puede hablar de divisor de corriente. Divisor de corriente trata de circuitos en paralelo. Entonces, ahora de lo que se trata es de determinar cómo se distribuye la corriente en dos resistencias conectadas en paralelo. Voy a asumir la existencia de dos resistencias conectadas en paralelo. Y a estas las vamos a alimentar con una fuente de corriente. Entonces son resistencias R1 y R2. En un arreglo en paralelo, decíamos que lo que se tiene en común es el voltaje, ¿sí? Entonces estas dos resistencias van a estar sometidas a un mismo voltaje. Voy a llamar simplemente B. Ahora, lo que dice la ley de Ohm es que para cada una de las resistencias, la intensidad de corriente es proporcional al voltaje, es decir, la podemos determinar como B sobre R, ¿no? En este caso particular será B sobre R1, esa es la corriente I1.
y V sobre R2 es la corriente I2. Bien, entonces tengo un nodo al cual entra la corriente IS, ¿sí? Estoy hablando de este nodo. Entra la corriente IS y salen dos corrientes, I1 e I2, ¿sí? Lo que dice la ley de Kirchhoff de corrientes es que en el nodo la suma de corrientes es cero, ¿sí? Entonces, en ese nodo, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, como entra IS y salen I1 y 2, tienen distintos signos, ¿sí? Voy a poner positivo a las que salen, en este caso I1 e I2, y por lo tanto será negativa la que entra. ¿Cierto? Habíamos dicho que no importa el signo que le pongamos a la corriente entrante, la saliente va a tener signo opuesto. Y que la suma de las corrientes debe ser cero. ¿Sí? Entonces, aquí podemos deducir que la corriente S se ha dividido en dos partes. Una parte para la resistencia R1 y otra para R2. Pero que la suma de esas dos corrientes parciales es la corriente IS. Ahora, de lo que se trata es de determinar cuánto le toca a cada uno. Puedo ver fácilmente aplicando la ley de Ohm que I1 es V sobre R1 y que I2 es V sobre R2. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es V? Para determinar V, puedo reemplazar las dos resistencias por su equivalente. La resistencia equivalente es el paralelo de R1 con R2. Eso es R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Cierto? Bueno, estamos a punto de que esto se corte, así que mejor cortamos y nos volvemos a conectar.
Ok, seguimos. Aquí. Bien, entonces estábamos en que la resistencia equivalente del paralelo R1, R2 es R1 por R2 sobre la suma, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es determinar B. El voltaje B, aplicando la ley de Ohm, es resistencia equivalente por intensidad IS, ¿cierto? Porque si reemplazo el par de resistencias R1, R2 por la resistencia equivalente, voy a tener que esa resistencia equivalente está siendo atravesada por la corriente IS. Por lo tanto, el voltaje que se produce en ella es resistencia por intensidad, ¿sí? Que significa que esto es R1, R2, R1 más R2 de IS. Y ahora voy a cada una de las expresiones que teníamos para la corriente, ¿sí? En la primera, I1 es B sobre R1. En lugar de B pongo esta última expresión. ¿Cierto? Entonces aquí haciendo producto de extremos y medios veo que se anulan R1 con R1 y me queda la expresión R2, R1 más R2 de IS, ¿cierto? Del mismo modo puedo obtener para I2 y esta va a ser R1 sobre R1 más R2 de IS. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que habíamos observado en el divisor de voltaje, en el divisor de voltaje veíamos que el voltaje parcial es proporcional a la resistencia, es más grande cuanto mayor sea la resistencia. Aquí es lo contrario. La corriente, fíjense en I1, la corriente I1 es proporcional a la otra resistencia. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor sea R2 respecto a R1, significa que R1 es menor, ¿sí? Entonces, mayor va a ser la resistencia. O perdón, mayor va a ser la corriente, ¿no? Esto lo podemos ver de esta manera. En el nodo, ese que pinté acá, llega la corriente IS. Voy a dibujar solamente el nodo. Voy a hacerlo así. ¿Cierto? Al nodo llega IS. Este de acá es el nodo. Llega la corriente IS y sale de él por cada una de las ramas
corrientes I1 e I2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se distribuye? De la forma en que hemos anotado. Pero resulta que la corriente I1 es mayor cuanto menor sea R1. Entonces significa que la corriente va a buscar siempre el camino más fácil, entendiendo como el camino más fácil aquel que tiene menor resistencia. Entonces, mayor parte de la corriente va a irse por la corriente, por la resistencia menor. Y lo contrario, ¿no? La menor cantidad de corriente se irá por la resistencia mayor. Y eso está expresado en nuestras dos relaciones de división, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Veamos un ejemplo. Bien. Entonces tenemos un circuito como el anterior, paralelo de dos resistencias R1 y R2 y una fuente de corriente IS de 360 miliamperes. Lo que queremos es determinar las corrientes que pasa por cada una de las resistencias, ¿sí? O sea, cómo se distribuye la corriente IS en las resistencias. Entonces, según lo que hemos obtenido, I1 será sobre R1 más R2. El lápiz está allá. Por IS, ¿cierto? En números, eso es 3 kiloohmios, eso equivale a 3000 ohmios, o 3 por 10 a la 3, como quieran verlo. R1 es 2 kiloohmios, o sea, 2000 más 3000. Por IS, que es 360 miliamperes. Entonces, esto me da ¿cuánto?
216, ¿está bien? ¿Cuánto es I2? R1 sobre R1 más R2 y S. $144. 144 Sí. miliamperes. ¿Ok? Entonces, fíjense que la resistencia menor, que es 2 kiloohmios, recibe 216 miliamperes. O sea, más que la otra, ¿sí? Entonces, la corriente va en mayor proporción por la menor resistencia. Ok. Entonces, hasta aquí hemos hablado de las leyes de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. Hemos estado mencionando algunos componentes como resistencias y fuentes, ¿sí? Nos vamos a detener un poquito a ver cuáles son esas posibles fuentes y cómo se las debe considerar en un circuito. En algunos textos se las menciona como fuentes de poder. ¿Ya? En todo caso, bueno, hemos dicho que lo que pretendemos a través de este análisis es hacerlo de manera simple, es decir, usando simplemente un cálculo a mano, digamos, en papel y lápiz, con calculadora. Y para ello hemos tenido que adoptar modelos matemáticos lineales. Esos modelos matemáticos obedecen a representaciones lineales de los componentes, ¿sí? Lo que se acerca un poco, digamos, a un comportamiento ideal. Entonces, en cada componente estamos aceptando que su participación en el circuito obedece a un modelo ideal. Entonces, de esa manera, cuando hablamos de fuentes, también tenemos que referirnos a elementos ideales, ¿sí? Digamos que una fuente de energía es aquella que nos puede proporcionar energía eléctrica, ¿sí? A un circuito. Esa energía se puede traducir en voltaje o diferencia de potencial, ¿cierto? O en intensidad de corriente. Entonces, las fuentes pueden ser
desde el punto de vista de la magnitud que proveen, de voltaje o de corriente. ¿Cierto? Las de voltaje suelen representarse para efectos de circuitería y hace de esta forma, marcándose internamente las polaridades. También se utiliza este símbolo. Después vamos a ver cuándo es más usual uno u otro. Tanto que para las fuentes de corriente se usa este símbolo. Una flechita en medio del círculo. Bien, entonces esa es la representación de las fuentes de voltaje o de las fuentes de corriente. En sí, digamos que estas fuentes son el resultado de conversión de energía. Por ejemplo, una fuente de voltaje, decíamos, es una pila, esas que podemos comprar en el mercado, de 1.5 voltios, ¿sí? AA, AAA. ¿Qué hace ese elemento? Convierte una reacción química en diferencia de potencial, ¿sí? En energía eléctrica. Así como podemos comprar fuentes de voltaje, debemos mencionar que las fuentes de corriente son más elementos del tipo ideal. O sea, no hay, digamos, una fuente que yo pueda ir a comprar del mismo modo que lo hago con una batería, ¿sí? Véndame una batería de 9 voltios. Hay, etc. Pero fuentes de corriente, así como tales, no las hay. O sea, yo no puedo ir a una tienda y decir, véndame una fuente de 2 amperes. No existe. Digamos que para el laboratorio, para efectos de estudio, se construyen esas fuentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tienen esas fuentes en cuanto a la energía? Digamos que una fuente de voltaje es aquella que nos va a entregar entre sus terminales un determinado voltaje. En cierto rango, independiente de la corriente que le exijamos. ¿Ya? Entonces ahí se ve claramente el hecho de que yo puedo disponer de un arreglo que me dé 12 voltios, por ejemplo, comprándome una batería de esas de 9 voltios y 2 de 1.5, ¿sí? 1.5 más 1.5 hacen 3, más los 9 hacen 12 voltios. Pongo las 3 baterías en serie, me da 12 voltios, ¿cierto? Y digo, es lo mismo que la batería del auto. Entonces, con esos 12 voltios así obtenidos, intentaré encender el auto. Imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque tengo los 12 voltios,
estos no alcanzan la cantidad de corriente que exige el arranque en un auto. Son corrientes del orden de los amperes. Y un arreglito así de baterías no llega a lo mucho, digamos, a 100 miliamperes. Eso es una décima parte de amper. Y si se sostiene eso en el tiempo, va a decaer totalmente muy rápido, ¿no? Ya sabemos que una batería se descarga cuanto más le exijamos. Entonces, hay el tema de no solamente la potencia que puede entregar, sino cuánto el mecanismo de conversión de energía puede sostener esa potencia. Bien, por eso es que dividimos entre reales e ideales. Entonces, una fuente de voltaje ideal ¿no? Que, como les digo, puede provenir de cualquier forma de conversión de energía a energía eléctrica. Entonces, la fuente ideal de voltaje nos va a proporcionar un determinado voltaje. Aquí en este gráfico estoy poniendo voltaje y aquí corriente. ¿Ya? Entonces el voltaje que nos entrega, por ejemplo, 12 voltios una batería de auto, es invariable en el tiempo y en el uso de este, es decir, en cuánta corriente yo le exijo. O sea, eso está relacionado con la potencia. Porque potencia hemos dicho que es el producto voltaje por intensidad. Entonces, ideal es aquella que ante cualquier cantidad de corriente que se le exija, sigue entregando el mismo voltaje. Esta es ideal. Lo cual en la realidad no existe. Pero la vamos a considerar así para efectos del estudio de los circuitos. ¿Qué es lo que ocurre con una fuente real de voltaje? El voltaje que entrega versus la corriente efectivamente es constante pero en un cierto rango, porque a partir del extremo de potencia que puede entregar, empieza a decaer el voltaje, ¿sí? O sea, mientras la corriente que le exijo multiplicada por el voltaje me da una potencia inferior a la máxima que puede entregar, el voltaje se mantiene constante. Pero cuando esto se supera, empieza a decaer el voltaje a medida que exigimos más corriente. ¿Bien? Entonces, una fuente real tiene ese comportamiento. ¿Ya? Y lo propio sucede con las fuentes de corriente, ¿no? Una fuente real de corriente nos va a entregar una intensidad determinada, pero con un límite de voltaje. El límite lo impone la potencia, ¿sí? A partir de esa potencia máxima va a decaer la intensidad.
Bueno, entonces las fuentes de voltaje pueden ser consideradas ideales o reales. Digamos que la realidad está enmarcada en un rango de corriente. Y lo propio sucede con las fuentes de corriente, ¿no? Fuente de corriente ideal será aquella que nos entregue una corriente independiente del voltaje que le exijamos. ¿Sí? No importa cuánto es el voltaje entre sus extremos, nos va a seguir entregando la misma intensidad de corriente. Eso en la realidad no existe porque no se puede obtener potencia infinita, ¿no? Eso ya lo sabemos de física. Entonces, en la realidad hay un límite de potencia para cada elemento. En el caso de las fuentes de corriente, cuando se llega al límite y se intenta superarlo, empieza a decaer la intensidad de corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es ideal. Esta otra es ideal. Bien. Bueno, ya tenemos aviso de que esto se va a cortar, así que mejor detengámonos ahí. Continuaremos el día lunes viendo este tema de las fuentes de energía. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Nada. Ok, entonces nos estaremos encontrando el día lunes a las 7. Bueno, hasta el lunes entonces. Que pasen un bonito fin de semana. Cuídense.